grabar la sesión o qué estamos grabando? Jaime Castañeda. ¿Cómo se llama? Jaime, por favor, hay que activar su micrófono. Sí, solo quería recordarle la grabación de la clase. Ok, gracias por eso. Casi olvidé, pero ahora estamos grabando. Ok. Ok. Algunos de ustedes han tomado algunas clases con nosotros en Academia de Cristo, entonces ya nos conocen, pero algunos de ustedes, este curso es su primer curso. Bienvenidos. Para recordarles de nuestras metas, nuestros propósitos, a nuestras oraciones en Academia de Cristo, queremos enseñar cómo leer la Biblia. La Biblia es un libro muy importante porque es la comunicación de Dios. Él está hablándonos en la Biblia, pero muchas veces no tenemos mucha experiencia en la Biblia. Y ¿cómo voy a leerlo? ¿Quién es este personaje? ¿Y qué hago cuando me topo con una sección muy difícil? Y entonces, a través de los estudios, vamos aprendiendo cómo leer la Biblia. Vamos aprendiendo de la Biblia. Y eso es una meta muy importante para nosotros. Otra meta es capacitar a compartir lo aprendido. Entonces, no solamente somos depósitos y queremos llenarnos con la Biblia. Sí, queremos eso, pero también queremos regalar lo aprendido con otras personas. Entonces, queremos que cada uno pueda enseñar a los demás, hable con los demás y vamos con algunos de los proyectos finales. Ustedes tienen, en este curso el proyecto final es un poco diferente, pero en algunos proyectos finales en Academia de Cristo tienen que formar su propia lección. Es hermosa. Cuando vemos las lecciones de los estudiantes y graban sus lecciones con otras personas y wow, la palabra de Dios se disperse. También buscamos personas unidas en la fe. Entonces, no estamos forzándoles o algo, pero si después de 2 o 3 o 10 clases con nosotros se dan cuenta que están de acuerdo con lo que enseñamos, queremos celebrar eso y queremos decir, wow, es una bendición decir que creemos la misma cosa. Entonces, si les gusta lo que están aprendiendo, llámeme, mándeme un mensaje, estamos hablando. También queremos animar que grupos se forman. Algunos de ustedes ya tienen iglesias, ya tienen congregaciones, entonces tal vez no se aplica a ustedes directamente, pero algunos de ustedes tal vez no tienen una congregación donde se enseña la palabra de Dios fielmente. Y tal vez ustedes pueden formar un grupo de estudio en su casa o una congregación o quieran trabajar en eso. Nosotros en la Academia de Cristo queremos animarles. No podemos pagar por pastores o levantar edificios físicos, pero podemos proveer recursos como guías de maestro, hojas de estudiante, un programa de estudio que pueden usar para facilitar su obra, porque hay muchas personas alrededor del mundo, hay muchas personas en América Latina. ¿Cómo podemos llegar a todo el mundo? Pues si cada persona hable con la persona, su vecino, su familia, podemos llegar a muchas más personas que si nosotros fuéramos las únicas personas enseñando la Biblia. Entonces, si desean formar un grupo, tienen eso como una meta suya, pues llámeme, hable conmigo, mándeme un mensaje y estamos hablando. Este curso se llama Las Enseñanzas de Jesús y de hecho es una serie de 3 cursos. Estamos estudiando
doctrinas, las enseñanzas que encontramos en la Biblia, lo básico y muy importante, muy fundamental. En este curso nos tocan 2 lecciones de bautismo. Estamos estudiando bautismo, entonces más adelante empezaremos nuestro estudio acerca de eso. Ya vieron en los videos de preparación algunos de los temas. También vamos a estudiar la Santa Cena, que es otro sacramento. Y no tengan miedo si no saben qué es un sacramento en este momento. Vamos a estar estudiando eso. Después de eso, privilegio de usar la palabra de Dios. Y finalmente 2 lecciones sobre el privilegio de la oración. Aquí tengo fotos de todos estos temas. El bautismo, vemos allí la oración. Llaves, ¿por qué llaves ahí? A veces llamamos nuestro uso de la palabra las llaves y vamos a ver cómo y por qué llamamos eso. Y también tenemos la Santa Cena. En un momento pueden hacer sus preguntas, pero en este momento estoy dándoles un panorama de lo que estamos haciendo en este curso. Usamos YouTube. Ya vieron el video de preparación. Cada tarea tiene un video corto, algunas preguntas y una lectura bíblica. Usamos Zoom, un grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp está dedicado a este curso. Entonces, por favor de no publicar videos o fotos o memes en el grupo de WhatsApp, pero si tienen preguntas acerca de la materia del curso, pues es un lugar bueno para hacer sus preguntas ahí. También publico las tareas ahí. Muchos de ustedes tienen Biblias físicas, los libros, eso es bueno, pueden usarlas. Otros ya saben cómo buscar los versículos en sus dispositivos, excelente. Pero si ustedes no tienen una Biblia y quieren una Biblia, hay aplicaciones muy buenas en sus celulares. Pueden buscarlas como esta aplicación de Santa Biblia. Pueden leer sus Biblias en sus celulares. Es muy importante tener un hábito de leer una porción de la Biblia con regularidad, porque somos las ramas y Jesús es la vid y queremos estar conectados a Él. Queremos mostrar respeto, llegando preparados, siendo puntuales a los profesores, a los compañeros en clase y también a los grupos de WhatsApp. Cada persona viene de una cultura diferente. Tenemos representantes de muchos países. Excelente, hermoso la bendición que tenemos en la tecnología. Pero eso también significa que a veces si escribimos algo o leemos algo, tal vez no lo entendemos bien o esa persona está viniendo de un lugar diferente, tal vez tiene sentimientos diferentes o un fundamento diferente. Entonces, siempre queremos mostrar respeto, paciencia, haciendo preguntas en todo. Una pregunta acerca de la introducción a este curso. Muy bien. Después de la clase, si tienen preguntas, está bien, muy bien, pueden hacerlas. Ahora llegamos a la carne de la lección de hoy. Primero vamos a revisar las preguntas de repaso. Y de hecho vamos a profundizarnos un poco en las lecturas, en algunos de los versículos que encontramos aquí. ¿Qué es el poder, según el video, qué es el poder común? ¿Qué poder común encontramos en la Santa Cena, el bautismo y la Biblia? Entonces, José Martelo.
Sí, buenas noches, pastor. Según el video de la clase, pues dice que podemos encontrar el perdón, la paz con Dios, la Ujú, promesa de la vida eterna, ujú, la ujú. salvación, y que el Sí, bautismo nos une a Cristo y nos da la vida eterna. sí, sí, muy bien. En una sola palabra, yo diría que es el evangelio. Evangelio es una palabra que quiere decir las buenas noticias. Y perdón, salvación, paz, definitivamente son buenas noticias. Y el evangelio nos cuenta la historia de la salvación, el perdón, la paz que encontramos en quién? En Jesús. En Jesús. Hay muchas religiones en el mundo que ofrecen un tipo de paz, un tipo de salvación, pero no es lo mismo, no es la pura salvación, no es, no es el puro perdón que encontramos en Cristo, no es el perdón verdadero que encontramos en Cristo. Y el Espíritu Santo lo usa para crear la fe salvadora en nuestros corazones. ¿Qué es la fe salvadora? Es la confianza sencilla que tenemos en las promesas de la salvación que encontramos en Cristo. Muchas veces damos la impresión que la fe es algo, un asunto de la cabeza, de la mente, pero realmente es un asunto del corazón. Y vamos a hablar un poco más adelante por qué los bebés pueden tener la fe salvadora. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no, vamos a seguir. Sí, pastor. Oh, sí, adelante. Soy Jaime Castañeda. Ok, eso es apellido, lo siento, tengo que Ah, practicarlo. sí, en el video dice y escucho de que el bautismo salva. Ujú, Ahora, en el caso del ladrón que estaba junto a Jesús y ujú, que no tuvo tiempo de bautizarse, ujú, ujú. ¿cómo se explica esa situación si el bautismo salva? Sí, buena pregunta y de hecho es una pregunta que vamos a tratar un poco más adelante, pero para darle una respuesta en este momento, la fe es lo que nos conecta a los beneficios de Cristo. Entonces, la fe nos conecta a Cristo y cuando estamos en Cristo somos salvos. ¿Está de acuerdo con eso? Ujú. Amén. Sí, excelente. Entonces, el Espíritu Santo tiene algunas herramientas para crear la fe salvadora en el corazón de alguien. Ujú. Y una de las herramientas es la palabra de Dios que encontramos en la Biblia. El Espíritu Santo usa esa palabra y crea, es un milagro, crea la fe en nuestro corazón a través de la palabra. También tenemos los sacramentos del bautismo y de la Santa Cena. Y la Biblia siempre habla del bautismo como algo poderoso. Y de hecho la Biblia dice que el bautismo también es una de las herramientas del Espíritu Santo que Él usa para crear la fe en nuestro corazón. En el caso del ladrón en la cruz, él no se bautizó, pero él tenía fe. ¿Cómo recibió la fe? ¿Cómo es eso? Pues Jesús estaba hablándole y a través de Ujú. la palabra de Dios, viendo de la boca de Jesús, el Espíritu Santo usó esa palabra para crear la fe salvadora en su corazón. Ahora, si estamos hablando de un bautismo, eso también crea la fe salvadora en un corazón. Ajá. Eh, Pastor, Sí.
como estoy en el uso de la palabra, ahora la otra pregunta sería, como también existe el bautismo del Espíritu Santo. Mm, ujú. ¿En qué consiste el bautismo por inmersión y el bautismo del Espíritu Santo? Sí. Um, Otra buena pregunta. Y de hecho voy a apuntarlo aquí y si usted puede esperar unos minutos primero, vamos a ir por algunas diapositivas y eso nos da una base y después, luego, vamos a tratar esa pregunta después de darnos una base. ¿Está bien? Ok. Pastor, Sí, ¿me permite antes de que pase la diapositiva? sí. Lo que acabo de entender es que el Espíritu Santo hace el trabajo en el creyente para que éste se arrepienta. Quiere decir que nosotros no hacemos nada para la salvación, ¿no? Es Dios el que pone la fe en nosotros para que después nosotros nos podamos arrepentir y recibir la salvación. Esa es mi Sí, pregunta. la Biblia nos describe como pecadores, nos describe como muertos en nuestros pecados, nos describe como enemigos de Cristo, nos describe como ciegos. Entonces, nuestro estado sin Dios, por naturaleza, es muy deprimente, porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Es imposible. Tiene que haber un milagro del Espíritu Santo y Él obra la fe en nuestro corazón. Muy bien. ¿Quién instituyó el sacramento del bautismo? La Lucho. Jesús, Sí, Jesús. ¿Y sabe cuándo? cuando dijo que él tenía el poder en el cielo y en la tierra y nos mandó a todos a bautizar a los demás con Sí, agua. sí, Jesús. Santo. En la Gran Comisión encontramos la Gran Comisión en los últimos capítulos de cada evangelio. ¿Y qué es la Gran Comisión? Es cuando Cristo nos mandó a evangelizar a todo el mundo. Él quería que el evangelio, el mensaje sobre Él, llegue a todo el mundo, hasta los confines de la tierra. Entonces, nos dio una misión y queremos llegar a las personas. Y Él dijo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un sacramento es algo que Jesús instituyó y es algo que nos da el perdón de los pecados y también tiene una conexión con un elemento espiritual. Un elemento terrenal, lo siento. Por ejemplo, en el bautismo tenemos el agua. En la Santa Cena tenemos el pan y el vino. José Martelo. Gracias, pastor. Una pregunta con Sí. respecto a ese tema de la institución del bautismo. Juan el Bautista bautizaba antes de su encuentro con Jesús en el río Jordán, que es cuando Jesús se bautiza y recibe el Espíritu Santo, y Dios le habla. Y en el capítulo de la lectura del curso de la clase de hoy, se habla de Felipe, un líder de una iglesia primitiva, quien hablaba del bautismo. ¿Son hechos anteriores o posteriores a que Jesús instituyera el? Sí, entonces cuando hablamos de Juan el Bautista, él bautizaba antes de la Gran Comisión. Pero si examinamos qué era el bautismo de Juan el Bautista, vemos que ofrecía la misma cosa, el perdón de los pecados. Entonces, él bautizaba y ahora Dios quiere que todo el mundo bautice. Entonces, nosotros, Juan el Bautista
era antes de Cristo. Él no sabía de la muerte de Cristo, no sabía de su reacción, no sabía muchos de los hechos porque ocurren después de su muerte. Ahora tenemos el mismo bautismo que ofrece el mismo perdón, pero ahora podemos enseñar un poco más acerca de cómo se conecta a Cristo. Por ejemplo, vamos a estudiar Romanos 6, y eso habla de cómo el bautismo nos conecta a Cristo tan de cerca que estamos como si su muerte fuera nuestra muerte, como su sepultura fuera nuestra sepultura. Y su resurrección, nuestra resurrección. Alejandro Gordillo, ¿una pregunta? ¿No? Ok. Lucho, ¿una pregunta? No, señor, se me quedó Ok. la manito, perdón. Ok, no, está bien. César Augusto. Bendiciones, pastor, desde Perú. Gracias. Estaba leyendo justamente el etíope. Primero se le predica el evangelio, cree, recibe a Jesús y luego es bautizado por la fe que tenía en Jesús. Pero ¿cuál es la conexión que hay? Porque hay una parte de la Biblia que dice que él salió de las aguas y no fue igual, ¿no? Él fue diferente. O sea, ahí veo que hay una conexión entre la predicación del evangelio para ser salvo y el siguiente paso, el bautismo. ¿Cuál es la conexión que hay? Quiero entender eso. El bautismo es un medio de la gracia, es una de las herramientas que el Espíritu Santo usa. Entonces, como vemos aquí en Mateo 28, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, y ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, dice después. Entonces, vemos ahí, en Mateo que muchas veces bautizamos primero. De hecho, como personas como Pablo se bautizó rápidamente después y todo eso. Entonces, cuando estamos hablando con adultos incrédulos, muchas veces normalmente hablamos acerca del evangelio primero, pero cuando estamos hablando de infantes y bebés, posiblemente bautizamos primero. Siempre se habló, el bautismo simplemente es una simbología, no es para que seas salvo, simplemente es para afirmar tu fe de que mueres para el mundo y vives para Cristo. ¿Es verdad eso? Es una opinión muy común, pero de hecho vamos a ir a los versículos que hablan distintamente a eso, habla lo opuesto de eso. De hecho, la Biblia habla acerca del bautismo como algo poderoso que nos da la salvación. Muy bien. Okay. De hecho, vamos a ver esto ahora. Los versículos que se habló en el video fueron Hechos 2, 38, la primera de Pedro 3, 21, Romanos 6, 3 a 4, y otros pueden ser, y vamos a leer estos en un momento. Gálatas 3, 26 a 27 y Tito 3, 5. Son algunos que pueden apuntar. Les doy un poco de tiempo para apuntarlos. ¿Podría repetir, por favor, los versículos? Sí. ¿O los capítulos? Pues vamos a leerlos y voy a repetirlos cuando los leemos. Sí. El primer versículo aquí que tenemos es Hechos 2, 38. ¿Alguien quiere leer este versículo por nosotros? Yo puedo leer, pastor. Lucho, adelante. Y Pedro les dijo,
Arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Vemos que el bautismo nos da el perdón de los pecados. ¡Wow! Eso es importante. Eso es poderoso. Muy bien. José Martelo, ¿quiere leer la primera de Pedro 3, 1 a 21? 21. Claro que sí. Dice, la cual, el agua del diluvio, simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de ellos. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Muy bien. Entonces, en este capítulo, Pedro está haciendo una comparación entre el agua del diluvio en el Antiguo Testamento, cuando Dios destruyó la tierra con agua, con el bautismo que ahora tenemos. Y dice que el bautismo ahora nos salva. Y de hecho, es un versículo muy clave cuando hablamos con personas quienes piensan que el bautismo solamente es algo que simboliza un cambio, simboliza algo. Podemos indicar este versículo y decir, pues dice aquí que el bautismo tiene poder, dice aquí que el bautismo nos da la salvación, dice aquí que el bautismo nos salva. Es un versículo muy importante en eso. El bautismo no es un mero símbolo, es algo muy poderoso. Muchas veces tenemos la tendencia de dar la impresión que el bautismo es algo que nosotros hacemos para con Dios, pero realmente, como la Biblia lo describe, es algo que Dios hace para con nosotros. Entonces, si dibujamos flechas, muchas veces nosotros, los seres humanos, decimos, oh, es algo que nosotros hacemos, y dibujamos la flecha apuntando arriba de nosotros, desde nosotros hacia Dios. Eso es lo que yo hago. Pero cuando examinamos los versículos en la Biblia, vemos que la flecha realmente apunta hacia abajo, de Dios a nosotros, porque Él está dándonos sus regalos, su perdón, su salvación. Aliviere. Pastor, yo tengo así como una duda. Sí. Yo lo que he estudiado en la palabra es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿no? La sangre de Jesucristo Correcto. es para perdón de pecados, o sea, los limpia. Y aquí en Hechos 2:38 dice que arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Es lo que usted dice que Cristo nos conecta con el bautismo. O sea, son dos cosas que nos llevan a ser perdonados, a limpiarnos de nuestros pecados. Si yo nada más... No, somos salvos por la sangre de Cristo, definitivamente. El bautismo tiene poder porque Cristo murió. Si Cristo no hubiera muerto, el bautismo no habría tenido poder. Pero el bautismo sí tiene poder, sí tiene perdón, porque Cristo murió. Todo está basado en Cristo y su obra salvadora. ¿Eso tiene sentido? Rafael Lozano. Bueno, también tengo una inquietud, listo. Lo que decía ahora rato Martelo, ¿no? El ladrón que murió al lado de Cristo no necesitó de bautizarse, reconoció en ese momento que estaba muriendo en la cruz, era el que lo estaba sustituyendo y dándole el perdón de sus pecados, ¿cierto? Digo yo, lo que yo he visto, por ejemplo, cuando bautiza a Jesús, siempre es personas que ya tienen ese conocimiento del Señor, del Dios, ¿sí? Lo mismo acá cuando sucede con la historia de Hechos del
etíope, cuando Felipe va, ya es una persona adulta, Felipe lo instruye y le habla de las buenas nuevas de, ¿cierto? Digo yo, para bautizar debo de tener el conocimiento de la palabra, qué es lo que estoy haciendo verdaderamente. No, a ver, porque yo creo que bautizan niños, pero un niño no está consciente, no conoce la palabra todavía. ¿Sí? Es correcto, sabiendo que pues si no es bautizado, puede ser salvo también, ¿no? Solo reconocer de la muerte, de la obra que hizo el Señor en la cruz. No es necesario el bautismo, que es una cuestión que tiene poder, como dice usted, ¿no? Y es el Espíritu que lo convence a uno, ¿sí? Cuando ya recibió y aceptó a Cristo como su Señor, ¿no? Ahí voy, hago ese bautismo. Sí, sí. Pues en el cuerpo de la clase, un poco más adelante, vamos a dedicar mucho tiempo al bautismo de los infantes. Puede ser un tema muy polémico, pero vamos a ir a la Biblia y ver lo que dice la Biblia. Yo voy a decirles ahora y pueden prepararse y eso que sí, la Biblia nos enseña a bautizar a los infantes y nos da muchas razones hermosas para bautizar a los infantes, a los bebés. Y sí, sé que es un tema muy polémico, pero vamos a ir a la Biblia para ver lo que dice ella. La primera parte, usted hablaba acerca del ladrón en la cruz. Y sí, quiero recalcar, quiero hacer énfasis en el punto que la fe, somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe. La fe nos conecta a Cristo. El Espíritu Santo tiene algunas maneras para darnos la fe. Y el bautismo es uno de ellos. Y también la palabra de Dios es uno de ellos. Entonces, leyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo puede usar esa palabra para crear la fe, como hizo en el ladrón en la cruz. Si hubiera tenido tiempo para bautizarse, seguramente lo habría hecho. Muy bien. También tenemos Romanos 6, 3 a 4. A ver, ¿quién quiere leer este? ¿Jaime? Sí. ¿Está en la pantalla o lo busco en mi Sí, Biblia? está en la pantalla. Si me lo puede, no aparece aquí en mi pantalla. Devuélvase un poquito y ahí sale. Vamos a ver. Debe estar ahí, está en mi pantalla. Sí está en la pantalla. Sí. Okay. Solo aparece Luis Francisco, Oh, Edison Pérez, Diosnel Edevi. tiene que... Mire, yo lo leo, pastor. Okay. Por favor. Sí, Hernán. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? El cuarto, porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Muy bien. Vemos la unión que tenemos con Cristo a través del bautismo. El bautismo nos une a Cristo. Ahora su muerte es nuestra muerte, su sepultura es nuestra sepultura y su resurrección es nuestra resurrección. Y Gálatas 3, 26 a 27. Alejandro. Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Gracias. Tenemos una imagen de la ropa. Si tengo ropa sucia, no puedo ir al baile, o a este lugar, o a cenar, o a la iglesia. No puedo. Pero Dios nos da una ropa limpia y perfecta.
Ahora podemos estar en la presencia de Dios porque cuando Dios nos ve, no ve pecados porque ve la ropa perfecta de Cristo. Y dice que, wow, el bautismo nos viste de Cristo. Y tenemos Tito 3:5. ¿Alguien quiere leer este versículo? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No dice la palabra bautismo aquí, pero sí dice por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Se refiere al bautismo y dice, nos salva, nos salvó. Y no es por obras de justicia, no, es por la obra de Dios, nuestro Dios misericordioso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Una pregunta. ¿Habla del bautismo en agua o del bautismo en el Espíritu? De hecho, es la misma cosa. Aquí. ¿Por qué? ¿Qué es el regalo más importante que podemos recibir de Dios? El bautismo de agua. Aquí estamos estudiando el bautismo de agua. Y nos da el perdón de los pecados, la vida eterna y la salvación. Yo no puedo pensar en regalos más grandes que eso. Y eso es lo que nos ofrece. Muchas personas tratan de distinguir entre un bautismo de agua y un bautismo del Espíritu Santo y de hecho menosprecian el bautismo de agua. Cuando Dios, Jesús, nos manda a bautizar con agua, vemos esos regalos en el bautismo. Entonces, no queremos despreciar lo que la Biblia manda y nos da y aprecia. Buena pregunta. José Martelo. No tengo ni idea en qué consiste el bautismo por medio del Espíritu Santo, que es diferente la ceremonia o la unción o como tenga su nombre ese bautismo, porque creo que hasta hoy no había escuchado el bautismo en agua. Sí, entonces, si estudiamos la Biblia, vemos el bautismo en agua, y eso es lo que el Espíritu Santo usa para crear la fe en nosotros, para darnos el perdón de los pecados, los regalos grandes que encontramos en la obra salvadora de Jesús. A veces, en libros como Hechos y algo, vemos lo que parece un derramamiento especial del Espíritu Santo. En algunos casos, vemos en Pentecostés algunas llamas de fuego que se aparecen sobre las cabezas de los apóstoles y de los discípulos y empiezan a hablar en idiomas que nunca habían estudiado antes. Pero eso fue para empezar la iglesia. La iglesia, cuando Cristo murió, era muy pequeña, unos 120 personas. Entonces, Él dio algunos dones especiales en ese entonces, pero no nos promete eso. Y de hecho, lo que Dios quiere que apreciemos es su regalo del perdón de los pecados, de la salvación y de la vida eterna que encontramos en el bautismo de agua. Muchas personas casi dan la impresión que, usted solamente fue bautizado en agua, yo soy bautizado en el Espíritu Santo. Es como un tipo de clase B de personas, de cristianos. Y eso es triste porque
vean lo que Dios habla, como Dios habla acerca del bautismo de agua. No habla como personas quienes menosprecian el bautismo de agua. Algunas personas piensan o hablan como si fuera un segundo nivel de cristianismo. Pero yo no. ¿Qué es mejor que el perdón de los pecados? ¿Qué es mejor que la vida eterna con Dios en el cielo? ¿Qué es mejor que la salvación? Nada, nada. Jaime. Sí, yo tengo como enseñanza de que el Espíritu, o sea, el bautismo del Espíritu es cuando uno recibe a Jesús como Salvador personal, aceptarlo. Y cuando viene el Santo Espíritu de Dios al corazón del ser humano, y el nombre de uno es inscrito en el libro de la vida. Y también tengo entendido, he sido enseñado de que el bautismo no salva, sino que simplemente es una forma de dar testimonio al mundo de que ya somos salvos. Y que el bautismo además sirve para adquirir algunos privilegios en la membresía de la iglesia a la cual uno pertenece. Estaba viendo aquí en Marcos 16, 15, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya no hace alusión al bautismo, sino que como que es más preeminente, es de más preeminencia la fe antes que el bautismo, como que está antes. Sí, gracias. Y es una opinión muy común y desafortunadamente no es una opinión bíblica, porque acabamos de ver muchos versículos que hablan acerca de la salvación. La primera de Pedro 3:21 dice que el bautismo nos salva y no queremos dividir la fe del bautismo. El bautismo es una de las herramientas que el Espíritu Santo usa para crear la fe. Uno puede llegar a la fe sin el bautismo. Muchas personas demuestran eso. La Biblia demuestra eso. Pero el bautismo también nos da la fe, como la Biblia demuestra claramente. Bueno, habría que profundizar más Profesor. Sí, Diosnel. Sí, No tiene un... No, tal vez Diosnel escriba su comentario en el grupo. Lo siento, Diosnel, no tiene una conexión muy fuerte en este momento. Hay que esperar o escribir en el chat. De bautizo y el Espíritu también. Por ejemplo, acá en Paraguay la mayoría de las iglesias no se escucha. Y ahora no me escucha bien, me parece que... Ahora mejor, ahora mejor. Siga. José Martelo. Sí, hace algunas semanas me dirigí a usted por el privado y le hice una pregunta respecto del bautismo, que yo quería bautizarme. Y usted me dijo que no era necesario ya porque fui bautizado cuando era un niño. Y era precisamente esa inquietud de al ver que mi fe ha crecido mucho, mis ganas de seguir la vida de Jesús, y sentía que bautizándome nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues reafirmaría mi fe. Sí. Pero bueno, gracias a Dios se llegó al tema y ahora entiendo mejor. Quería acotar ese de que hicimos en el momento para aclarar un poco la duda que tenía en ese momento. Sí, gracias por su comentario.
la Biblia habla de un solo bautismo. Entonces, aun si, pues yo fui bautizado cuando tenía 18 días. Y pues, ¿cómo me beneficia ahora? Pues Dios me hizo su hijo en el bautismo y sus promesas son vigentes y son poderosas y llegan. Más adelante vamos a hablar acerca de la fe como una planta. Entonces, muchas personas dicen, el bautismo de los infantes, el bautismo de los bebés no funciona porque yo conozco a personas quienes fueron bautizadas como niños y ahora no son creyentes, son incrédulos y hacen cosas malas. Pero eso no es válido, porque la fe es como una planta. Queremos seguir regando la planta. Entonces, sí, el bautismo fue válido cuando tenía 2 semanas. Lo que pasa con personas quienes pierdan su fe es que paran de regar su fe y la plantita de la fe se muere. Ricardo Ramos. Una consulta. La iglesia suya cree en el Espíritu Santo. ¿Cree en el Espíritu Santo? Por lo que yo me estoy dando cuenta, ustedes no creen en el Espíritu Santo. Porque ustedes son muy letrados. Pueden ser muy letrados, pueden conocer mucho de la Biblia, pero por ser yo he visto evangélicos que no saben leer, no saben escribir y predican mucho mejor que ustedes. Y esas personas están guiadas por el Espíritu Santo y tienen mucha más claridad que ustedes. Pues muchas gracias por su comentario, Ricardo. Yo sí creo en el Espíritu Santo, definitivamente. Es mi testimonio ahí. Y gracias a Dios, el Espíritu Santo puede usar una boca como mía para dar la palabra de Dios. Y es mi esperanza darles... La otra vez había una polémica cuando se derramó Pentecostés. Pentecostés se derramó sobre gente ignorante, gente que no sabía ningún otro idioma, y habló a diferentes personas que vivían en otros países y le entendían. Y estos se decían, pero ¿cómo? Si estos no son ignorantes, ¿cómo pueden saber el idioma? ¿Cómo pueden hablar perfectamente mi idioma? Sí, fueron instrumentos en las manos de Dios y lo que predicaron ellos era cierto, era verdad, y ellos no habían estudiado una vida, no habían estudiado una vida. Entonces yo pienso, no sé, mi modesta opinión es que ustedes no manejan el Espíritu Santo. Ustedes me están dando a entender que no creen en el bautismo del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo hizo un milagro. Es mi opinión. Pues gracias por su opinión. Siempre trato de usar la palabra de Dios y ustedes pueden probar eso. Si no estoy diciendo cosas que no están en la Biblia, díganmelo. Muéstramelo. Muchas gracias por su comentario, Ricardo. Vamos a seguir. Yo tengo una pequeña charla en este momento acerca de nuestro tema. Primero hay una mano aquí, un obrador, y dice, Dios quiere que creamos en Él. Es su deseo. Y tiene 3 herramientas para obrar esa confianza en nuestros corazones. Ya hablamos acerca de algunos de estos temas. Estamos revisándolos y repasándolos. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios en la Biblia, la Santa Cena y el bautismo para hacernos creyentes en Él. Estos son una gran bendición y lo queremos tratar como los gloriosos instrumentos que son.
Estos a menudo se llaman los medios de gracia, porque son medios por los cuales Dios nos da su gracia. Entonces, si digo los medios de gracia, estoy pensando en la Biblia, en el bautismo y en la Santa Cena, porque el Espíritu Santo usa esas herramientas para crear la fe en nuestros corazones, para hacernos creyentes en Él. Marcos 16:16 dice, el que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. La fe es lo que nos conecta a Cristo. Cuando estamos conectados a Cristo, poseemos todas las bendiciones que Él nos da, es decir, el perdón de los pecados, la vida eterna y la salvación. El bautismo es una de las herramientas que el Espíritu Santo usa para crear esa fe. Hablamos de eso antes. El Espíritu Santo puede usar la Biblia para crear la fe. El Espíritu Santo usa el bautismo para crear la fe y la Santa Cena para crear la fe. Tienen 3 herramientas para hacer eso y puede usar una combinación de esos también. En la foto hay un helicóptero, un rescate de helicóptero y un bautismo. Entonces, en el bautismo, Dios nos rescata. El poder del bautismo no proviene del agua, sino de la palabra de Dios que es usada junto con el agua. Las Escrituras nunca ordenan cuánta agua se debe usar en el bautismo. De hecho, la palabra bautizar en griego fue el idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento. Esa palabra bautizar en griego significa cualquier tipo de aplicación de agua. Así que usted puede rociar, sumergir o derramar el agua y es aún un bautismo válido. El poder proviene de la palabra de Dios. Entonces, cuando bautizo a alguien, digo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El agua es solamente agua, es simple agua. El poder viene de la palabra de Dios. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El bautismo nos ofrece la mayor bendición de todas, el perdón de pecados, así como afirma Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Muchas personas piensan que el bautismo es algo que nosotros hacemos para mostrar lo que nos hemos entregado a Dios. Sin embargo, así como vimos en el video, el bautismo es en realidad algo que Dios hace por nosotros para salvarnos a nosotros mismos. Porque donde existe el perdón de los pecados, ahí también hay vida y salvación. ¿Una pregunta hasta aquí? Pastor Natán, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos mis compañeros. Bueno, justamente lo que está hablando del bautismo o del bautismo del Espíritu Santo. En este tema hay bastante, un poco que hay una controversia de cada uno a veces saca la posición, a veces hasta la Biblia hoy en día, la palabra de Dios, ya sacan un poco fuera de contexto también, ¿no? Por eso de repente el hermano que estaba comentando un poquito más antes se expresó un poquito que debe haber un poquito, bueno, no, un poquito de manera de expresarse, ¿no? Entonces hay que tener también el pleno conocimiento de la palabra para poder definir el punto.
por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo es el día de los Pentecostés mayormente, que eso ocurrió, eso fue para todos en general, ¿no? Porque en ese momento. Ahora, el bautismo en agua, que de repente muchos de nosotros, antes que Dios nos alcanzara a nuestra vida, no estábamos conforme de repente con el bautismo que habíamos hecho. Yo, por ejemplo, como pequeño me habían bautizado. Yo me bauticé después que yo empecé a ir a la iglesia, entonces también me bauticé otro. Pero como dice la palabra, la fe viene por la palabra. Ahora, el bautismo es un sacramento que se cumple según que vamos siendo en el camino, ¿no? Pero ahora que el bautismo también, ¿no? Como Jesús también puso se bautizó, ¿no? A la edad, de repente mayor. La controversia de todo este tema, pastor, es que ¿por qué Jesús se bautizó a una edad mayor, ¿no? Entonces, ahora con los infantes que se bautizan, y eso es lo que mayormente, lo que hay una confusión, ¿no? Entonces, en esa parte sería, pastor, un poquito más de repente de explicación, ¿no? Sí, un poquito más preciso. Sí, Ya, pastor, gracias, esa es mi opinión. Sí, gracias. Entonces, Jesús bautizó a los 30 años. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que bautizarnos a los 30 años, porque Dios no nos dice que bauticemos a los 30 años. Queremos leer la Biblia bien. Por ejemplo, hay descripciones en la Biblia. Las descripciones no son mandatos, a menos que nos diga que son mandatos. La Biblia nunca dice que nos bauticemos a los 30 años. Es una descripción cuando Jesús fue bautizado a los 30 años. Eso es una explicación pequeña sobre eso. Rafael Lozano. Pastor, es más que, bueno, sirve también como, de pronto le consultó José a usted en privado, pero aquí es como un testimonio, algo que de mi vida real, ¿no? Siendo pequeño y como yo pienso, más del 90% de la población en Latinoamérica, los padres corren a bautizarnos, ¿no? Y estando bebés sin conocer de la palabra ni nada, listo, yo fui bautizado bebé, crecí, luego tipo 17, 18 años, me aparté de la palabra, negué a Cristo, entonces ahorita me venía a la mente, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si ya había recibido el bautismo, si en esa época que estuve negando a Cristo, alejado completamente de Él, porque en verdad no lo conocía, no había de oídas, como dice por ahí, profeta, había escuchado de Él, hubiera muerto, me hubiera condenado? ¿No? Uno puede caerse de la fe, uno puede perder su fe. Entonces, me encanta la imagen de la fe como una planta. Tenemos una planta y la planta es la fe. Y seguimos regando con la palabra de Dios, con la Santa Cena y eso. Y si se muere porque no regamos, no le damos agua, se muere. Eso no quiere decir que no puede volver a creer. El Espíritu Santo es poderoso y puede usar la palabra de Dios nuevamente para llegar a su corazón. Si uno no tiene fe en Cristo y se muere, es una persona condenada. Aún si fue bautizada, pero su fe murió. No es de la que le salvé, ¿no? Cuando hablamos de bautismo, no estamos hablando de magia. No es como, oh, yo fui bautizado, ahora puedo pecar. No, eso no funciona así. La Biblia nunca habla así acerca del bautismo. No, listo, pasó muchos años para yo reconocer nuevamente al Señor
Y ya cuando conocí verdaderamente el Señor, que volví a ver, digamos, la luz, entonces ya 2 años conociendo la palabra, decidí dar el testimonio y bautizarme, ¿no? Ya casi a mis 50 años, ¿no? Así, uno... Él me esperó. Ok, gracias por su comentario. Rafael del Río. Sí, pastor, me permito hacer un comentario. Sí. Es que en ningún momento tengo varias clases con ustedes. Nunca he escuchado que se desconozca el Espíritu Santo. De hecho, sí, nuestra principal herramienta, nuestra espada, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el propio Espíritu Santo. Entonces, es un absurdo tratar de pensar de esa manera. La palabra de Dios es el Espíritu Santo. Gracias por su comentario, Rafael. Margarita. Es una pregunta. Hay unas congregaciones que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero hay otras congregaciones que solo bautizan en el nombre de Jesús. ¿Es correcta las dos o hay que bautizarse igual de las dos? Pues no. Sí, Jesús nos manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando leemos libros como Hechos, muchas veces habla del bautismo en el nombre de Jesús. ¿Y por qué dice eso? Pues creo, desde mi examinación de la Biblia, que es porque ellos querían recalcar lo importante que era, que tienen salvación en Jesús. Y fue algo muy extraño, porque los judíos creían en Dios el Padre y otras personas creían en el Espíritu Santo, pero otras personas creían en Jesucristo. Entonces, fue un tipo de testimonio. Es mi opinión que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero para abreviarlo un poco y para recalcar lo importante es Jesús, decían, él fue bautizado en el nombre de Jesús y todo el mundo decía, wow, él cree en Jesucristo, increíble. Entonces, para dar un tipo de testimonio, son mis pensamientos en eso. Gracias. José Martelo. Gracias, pastor. He estado leyendo después de mis primeras inquietudes con respecto al bautismo y con lo que acaba de comentar la compañera, la hermana, yo pienso que eso tiene un nombre eso es doctrinal de las iglesias, me imagino. Hay iglesias que creen en la Santísima Trinidad, hay iglesias que creen en la unicidad, que existe un solo Dios, que Jesús es Dios, Jesús es el Espíritu Santo. Entonces, más bien pienso yo que va en eso. Pero, según lo que he aprendido con ustedes aquí en Academia Cristo, sí, lo que no está en la Biblia, pues no es real. Entonces, en la Biblia nos dice que Jesús nos manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues, muchas gracias, José. Sebas. Sí, pastor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. En realidad es cierto, ¿no? Como usted acababa de explicar recién, cierto, no hay ningún versículo en la Biblia que nos especifique que debemos de bautizarnos a los 30 años o a los 33 años, ¿sí? Yo creo que la clave está en lo que Felipe le pregunta al eunuco, ¿sí? Cuando venía leyendo sobre el profeta Isaías. Yo me imagino que él venía leyendo lo que dice el profeta Isaías, que va a venir el Salvador, ¿sí? El Cordero Inmolado que va a dar salvación a su gente, al pueblo, ¿cierto? Entonces vino Felipe, entonces le empezó a explicar qué era lo que quería decir Isaías en esos versículos. Entonces Felipe le pregunta al eunuco si crees, ¿cierto?
Ya, la clave es esa palabrita, si crees, ¿no es cierto? Nosotros creemos, sí, creemos en Dios, creemos en Jesús, creemos en el Espíritu Santo, pues no hay nada que nos impida bautizarnos, porque la clave es esa, creer que hay un Dios que nos da la salvación y nos perdonará los pecados a través del bautismo. Ok, muchas gracias. Veo que hay más personas con sus manos en el aire y quieren opinar y todo eso, y gracias por eso. Vamos primero y voy a guiarles a través de algunos pasajes más y vamos a ver por qué la Biblia dice que bautizamos a los bebés. Y después de eso probablemente van a tener algunas más preguntas y está bien con eso. Entonces, apunten sus preguntas para que no se los olviden y vamos a seguir un momento. Muchas gracias. El bautismo es para los bebés también. Ok, eso. Hemos tocado el tema un poco polémico y todo eso. Muchas personas creen que es malo bautizar a los bebés. Sin embargo, esa posición no es bíblica. Vamos a leer los siguientes pasajes bíblicos y vamos a ver por qué Dios quiere que bauticemos a los bebés. Entonces, primero, y hemos visto eso, ¿es poderoso el bautismo? Y dijimos que sí. Y un versículo que nos dice eso es la primera de Pedro 3:21, la cual el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. Vemos las palabras claras. El bautismo ahora los salva. ¡Wow! Increíble. La obra más importante para nuestra vida, la salvación. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia. Dios nos da una buena conciencia. Ahora somos hijos suyos. Esta salvación es posible por la resurrección de Cristo, Jesucristo. Entonces, no estoy diciendo, y la Biblia no está diciendo que hay otra manera para llegar a Dios, hay otra manera para ir al cielo. No. El bautismo está en el mismo camino que Cristo. El bautismo tiene poder porque Jesús hizo su obra salvadora perfectamente. Entonces, vemos aquí que el bautismo es poderoso. ¿Ok? Bien. Eso es un punto clave aquí. ¿Necesitan los bebés la salvación? Muchas personas dicen que no, pero la Biblia dice que sí. Vemos en Romanos 3:12, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Muchas veces vemos un bebé recién nacido y decimos, qué inocente, qué lindo, es perfecto. Y son palabras amables, pero no se refieren al estado espiritual del bebé. Porque aún David dice en Salmo 51:5, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Y no está hablando del pecado de su madre, está hablando de su estado. Desde la concepción somos pecadores, merecedores de la ira de Dios, porque el pecador no puede estar en la presencia de un Dios santo. También vemos en Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno solo, el pecado de Adán, la condenación vino a toda la humanidad, a todos los hombres. Entonces, todo el mundo es declarado pecador desde el pecado de Adán. Pero tenemos las buenas noticias. De la misma manera, por la justicia, las buenas obras, la perfección de uno solo, Jesús, vino la justificación de vida a toda la humanidad, todos los hombres. Entonces vemos que todo el mundo es pecador por causa de Adán.
nacimos, fuimos concebidos pecadores. Y Dios dice que todo el mundo es pecador. Entonces los bebés sí necesitan la salvación. Hay muchos versículos que hablan de eso y muchas pruebas de eso. Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es muerte. Los bebés tristemente mueren y eso comprueba que también son pecadores. Si no fueran pecadores, no se morirían. Necesitan la salvación. También vemos en los mismos versículos de mandato a bautizar. Jesús dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¡Wow! Increíble la frase que tenemos aquí. Es una frase increíblemente inclusiva. Todas las naciones. No dice todos los adultos o solamente los blancos o solamente los latinos o solamente los negros o solamente los asiáticos o solamente las personas. No, todas las naciones. Es una palabra extremadamente inclusiva. De hecho, yo puedo decir aquí que Dios manda que bauticemos a los bebés, porque los bebés también están incluidos en una frase tan inclusiva como todas las naciones. También vemos aquí en Hechos 2, 38 y 39, Pedro les digo, arrepiéntense y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Para sus hijos. Para todos los que están lejos. Y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Entonces vemos aquí. Claramente Dios quiere que bauticemos a los bebés. Muchas personas piensan, dicen, los bebés no pueden creer, no pueden tener fe. Es imposible. Y de hecho es un error en su concepción de cómo llegamos a ser creyentes. Piensan que la fe es un asunto más de la mente que del corazón, pero la fe es una confianza sencilla. ¿Puede el Espíritu Santo crear la fe en el corazón de un bebé? Es una manera interesante de ver la pregunta, ¿no? Muchas veces decimos, ¿puede un bebé creer? Debatimos y discutimos y eso es. Pero si volteamos la pregunta y decimos, ¿puede el Espíritu Santo creer la fe en el corazón de un bebé? ¿Qué encontramos? Examinamos las Escrituras. Siempre volvemos a la Biblia para las respuestas. Pues en la primera en Lucas 1, 40 a 45, tenemos un ejemplo de un bebé. De hecho, un no nacido, un bebé que está en el vientre de su madre, que tiene fe. ¡Wow! Increíble. Ahora, aquí no está hablando de bautismo, pero no estamos preguntándonos eso. Estamos preguntándonos, ¿puede el Espíritu Santo crear la fe en el corazón de un bebé? ¿Es posible? Sí. Y vemos que sí. Voy a leer. Lucas 1, 40 a 45 dice, al entrar en la casa de Zacarías, María saludó a Elizabeth. Y cuando sucedió que al oír Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth recibió la plentud del Espíritu Santo. Entonces ella exclamó a voz en cuello, bendita eres tú entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tan pronto como escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría. Palabra clave de alegría. Alegría, esa alegría vino de una fe que tenía Juana Bautista en el vientre de su madre. Dichosa tú que has creído, porque cumplirá lo que el Señor te ha anunciado.
Y son algunos versículos de por qué bautizamos a los bebés y por qué Dios quiere que bauticemos a los bebés. Vi en el chat que había una mención de la Iglesia Católica y dicen, algunas personas se oponen al bautismo, porque bautismo de los infantes, porque la Iglesia Católica hace eso. Pero recuerden, siempre volvemos a la palabra de Dios para nuestras doctrinas. No importa lo que hacen otras personas, queremos estar en línea con la Biblia. Y muchas personas dicen, se emborrachan en las fiestas de bautismo. Pues Dios no quiere eso. Pero eso no hace que el bautismo no es válido de los infantes. Muchas personas dicen, los bebés no pueden hacer una decisión. Pero la conversión no es algo que nosotros hacemos, es imposible. Muchas personas dicen, tenemos que tomar una decisión a creer en Cristo. Tenemos que tomar una decisión a seguir a Jesús. Pero se equivocan. Porque la Biblia dice que es un milagro que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nosotros no podemos por naturaleza acercarnos a Dios. De hecho, nos describe como muertos, enemigos y ciegos a la misma vez. Entonces es como si encontráramos un esqueleto con su puño de oposición en el aire y está ciego. Esa persona no puede levantarse de los muertos y nosotros, muertos en nuestros pecados como somos, no podemos levantarnos a la fe. El Espíritu Santo tiene que hacerlo. El Espíritu Santo tiene que hacer un milagro. Ahora, imagino que tienen algunas preguntas. Jonathan Santa Cruz, primero. Buenas noches, pastor. Mi pequeño comentario, ¿no? Lo que usted comenta que a los niños se les bautiza, pero en sí dice, en la palabra dice, conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Pero en sí los niños todavía no conocen acerca del bautismo. Entonces ellos, en realidad, ellos sí pueden ser llenos del Espíritu o ser bautizados, pero ellos todavía no entienden o no conocen de qué se trata esto. Para que puedan, realmente ser llenos y todo eso. Pero en realidad, de lo que acabamos de leer de Lucas, entonces ahí, prácticamente la madre María y la madre de Juan, ellas conocían de la palabra. Entonces ellas prácticamente ya conocían y por ende ellas transmitían lo que es a sus hijos, todo lo que es el Espíritu. Entonces prácticamente dice que todo lo que nosotros heredamos o lo que nuestros hijos heredan es por herencia, ¿no? Entonces, pues, prácticamente yo creo que en realidad, todavía los niños no. Muchas gracias por su comentario. La fe es confianza sencilla y de hecho podemos ver eso, un vistazo de eso en los bebés. Los bebés desde su nacimiento reconocen y confían en sus madres. Pregúntenle a cualquier madre y ella va a decir, sí, me reconoce, me ama, me confía. Ahora, un bebé no puede expresar su fe como, por ejemplo, usted puede expresarse su fe. La fe madura y agregamos conocimiento, estudiamos la palabra, nos maduramos en la fe. La fe no es algo que se puede transmitir a través del vientre. La Biblia no habla de eso. Cuando Juan el Bautista saltó de alegría de su propia fe. Él tenía confianza sencilla. Obviamente aprendió mucho más cuando nació y todo eso, pero desde el vientre tenía fe. Y vemos que el Espíritu Santo puede obrar la fe en un bebé. La fe, otra vez, y recalco esto muchas veces, la fe es un asunto del corazón.
no de la mente. De hecho, Jesús dice que la fe de un niño creyente es un ejemplo para nosotros los adultos. Muchas veces, yo soy adulto, yo sé muchas cosas, pero lo que es ejemplo para nosotros es la fe de los niños creyentes. Queremos ser como ellos. José Martelo. Gracias, pastor. Con respecto al último comentario del hermano, si hay cosas que heredamos de nuestros antepasados, creo que es el pecado. ¿No? La fe no creo que la heredemos, pues la fe va en el corazón de cada quien y lo ganamos por la labor del Espíritu Santo. Y yo pienso que el sacramento del bautismo va más bien enfocado o tiene su trabajo en eso, en la purificación, en la salvación, en el perdón de los pecados, de ese pecado original que heredamos de nuestros antepasados, bíblicamente hablando, porque de eso se trata. Si estamos creyendo en lo mismo, si todos estamos enfocados en lo mismo, que es en la fe y en creer que la palabra de Dios es nuestro pan de vida, pues esa es la línea que deberíamos seguir. Es mi punto de vista, es mi opinión. Sí, muchas gracias y podemos respaldar eso con pasajes bíblicos, que lo que heredamos de nuestros padres es el pecado. Hay un montón de versículos que hablan de eso. Muchas gracias, José. Santos Herminio. Active su micrófono, por favor. Dios les bendiga. Un placer estar en esta clase. ¿No? Estamos aprendiendo muchísimo y ahí no sé con respecto a lo que usted dice, que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que Dios lo levantó de los muertos será salvo, porque con el corazón se cree, ¿va? Lo que usted está diciendo. El Espíritu Santo desde un niño puede poner esa fe en el corazón. Pero mi pregunta es, si nace un niño 2, 3 días y fallece, no se pudo bautizar. Pero si hubo un niño que tuvo 1 mes, 2 meses, 3 meses y sí se bautizó, sí, gracias. Porque los católicos cuando hacen el bautismo, que debe de realizarlo, tener conocimiento, ya, ¿verdad? Razonamiento, para poder bautizarnos ya con esa fe que el Señor ha puesto aún desde niño. No sé si me voy a entender. Creo que sí, estaba un poco cortado, pero de hecho el bautismo es una herramienta. El teléfono, un momento. Ok. Sí, el bautismo es una herramienta del Espíritu Santo que, wow, es un consuelo muy importante para los padres de sus infantes, de sus bebés. Porque seguramente están cantando himnos o hablándole acerca de Jesús con su bebé y pues tal vez el Espíritu Santo usó esa palabra de Dios para crear la fe. Pero cuando bautizamos a un bebé, sabemos, wow, el Espíritu Santo tiene promesas hermosas ahí. Y si un bebé bautizado se muere, fallece, podemos consolar a los padres que van a ver a su bebé en el cielo, porque es hijo de Dios, porque Dios no miente, Dios pone muchas promesas hermosas en el bautismo. Dice que nos da el perdón de los pecados, la vida y la salvación. Y son los regalos más grandes que Dios puede dar a nosotros, los pecadores. Y todo Mi pregunta es,
Mi pregunta es, ¿y el niño que no se bautizó? No. ¿En qué condición se va? La Biblia realmente no dice acerca de eso. Entonces, dice que la persona quien tiene fe es una persona salva, se salva. Entonces, por eso tengo algunos amigos quienes no han bautizado a sus bebés todavía. Y estoy preocupado por ellos. Que podemos decir muchas cosas a una familia con un bebé fallecido que fue bautizado antes. ¡Wow! Tenemos consuelo hermoso. Pero no tenemos mucha información de la Biblia acerca de los bebés no bautizados. Podemos hablar en generalidades de Dios, quien es misericordioso, Dios quien puede usar los sonidos, puede usar la palabra de Dios. No sé si esa familia estaba llevando a su bebé a la iglesia o cantándole himnos y canciones acerca de Jesús, pero Dios no nos da mucha información. Entonces, cuando consolamos a una familia, es mucho mejor cuando es un bebé bautizado. Perder a un bebé es horrible, horrible, horrible. Le pasó a mi tía en los años 80. Su bebé, su última hija, se murió en un accidente de cuna. Pero ese bebé, Verónica se llamaba, fue bautizada. Y ella no sabe cómo pudiera llevar o seguir sin las promesas que Dios ata al bautismo. Lucho. Básicamente, para mí el tema como tal de los niños y los adultos se simplifica en que los bebés, los niños y nosotros tenemos exactamente la misma naturaleza humana. No somos capaces de crear fe en nuestro corazón. La diferencia entre el bebé y nosotros es que nosotros somos capaces de reconocer que la fe nació en nosotros. Esa es la única diferencia. Pero negar que el bautismo en los bebés no es efectivo es negar la esencia misma de Dios y su poder. Si yo no creo que Dios es capaz de crear fe mediante el Espíritu Santo en un bebé, estoy negando el poder de Dios. Luego, es por eso que no solamente apoyado por la Biblia, sino por el poder de Dios y mi creencia, que es posible que los bebés puedan tener fe y morir salvos después del bautismo, porque la promesa fue hecha y Dios es todopoderoso, siempre bueno y siempre infalible. Sí, muchas gracias. Siempre volviéndonos a la Biblia, a la Biblia. Es muy fácil poner nuestra razón por encima de la Biblia y decir, no puedo entender cómo puede un bebé tener fe. Pero cuando la Biblia dice, Dios crea fe, ese bebé tiene fe, queremos someternos a la Biblia y lo que enseña claramente. Jaime Castañeda. Gracias, pastor. Gracias, muchas gracias. Solamente, como estamos en el tema del bautismo, ¿qué sabe usted, pastor, acerca de los mormones? Que los mormones dicen que se bautizan por los muertos. Sí, los mormones, aunque en muchos aspectos se parecen a una iglesia cristiana, no es cristiana para nada porque no creen en Dios trino. Aunque usan palabras como Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, no creen en lo que dice la Biblia. Entonces, de hecho, los mormones son una religión pagana. Sí, pero la pregunta es, ¿por qué ellos se bautizan por sus muertos? Estaba viendo aquí en 1 Corintios 15, 29, que dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Sí, ese versículo es un versículo muy difícil de interpretar. Hay varias interpretaciones, algunas buenas, algunas malas.
las malas van en contra de otras enseñanzas claras de la Biblia. Otras opciones están en línea con las otras enseñanzas de la Biblia. Entonces, si decimos que tenemos otra oportunidad después de morirnos, entonces eso va en contra de las enseñanzas claras de la Biblia. Algunas personas dicen que el bautismo por los muertos, como dice, y es una frase muy difícil. Tal vez la persona recordaba la fe de una persona quien murió. Tal vez fue un padre espiritual y tal vez wow, mi padre espiritual me guiaba y falleció y ahora yo soy creyente ahora. Yo me bautizo recordando mi padre espiritual en ese entonces. Eso va en línea con las otras enseñanzas de la Biblia. No entendemos, no sabemos exactamente a qué se refería con esa frase. Hay algunas interpretaciones muy buenas, muy bíblicas, pero hay otras que no son tan bíblicas. Y rechazamos esas interpretaciones que no van con las otras enseñanzas de la Biblia y tenemos algunas opciones de las otras interpretaciones. Ok, gracias, pastor. Sí, a Rafael Lozano. A ver, yo vuelvo y retomo lo del compañero Santo Serminio. Sí, porque me quedó la duda también, ¿no? Él planteaba los dos casos, del bebé que alcanza a ser bautizado y del bebé que no ha sido bautizado, ¿sí? Digamos que trágicamente van hacia el bautismo, ocurre un accidente y no alcanzaron a bautizarlo. Yo creo que todo está en la soberanía de Dios, ¿no? Él es soberano y dale su salvación, ¿no? Sí, en los casos de los bebés no bautizados, podemos decir algunas cosas bíblicas y en que encomendamos la situación en las manos de nuestro Dios misericordioso. Y no podemos decir muchas cosas en ese caso. Y por eso la importancia de bautizar a los bebés. Porque cuando uno se bautiza o bautiza a su bebé, tenemos un montón de consuelo en la Biblia para darles. Pero igual digo yo, no, bueno, no estaba consciente, no conocía la palabra, creció, nunca más volvió a la iglesia, fue bautizado, digamos que, pues sabemos que por obra no se salva a nadie, si usted no reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, su Redentor, ¿sí? Lo bautizaron y nunca más volvió a la iglesia, a nada más, y de pronto en el camino muere. Entonces, ¿también se condena o se salva? Así no haya, digamos, recibió ese bautismo, es poderoso, tuvo el perdón del pecado, ¿sí? Aunque seguimos siendo pecadores a pesar de eso, murió a los 10 o 12 años, nunca más volvió a la iglesia, se salva, se condena. Solamente Dios puede ver el corazón. Si esta persona es creyente, se salva. Si su fe murió, entonces no es una persona salva, es una persona condenada. Pero eso no hace inválido su bautismo. Si uno pierde su fe por descuidarlo, pues eso quiere decir que no tenía fe antes. Bueno, es lo que yo le planteo, pastor. El chico pues no tenía conciencia de nada de eso, lo llevó papá y mamá, lo bautizaron, nunca más ni los padres volvieron a la iglesia ni nada, y creció, digamos, se fueron para el campo, donde sea, y creció así, con ese bautismo, trabajando en el campo, estudiando, no da a saber del Señor y muere, se condena entonces. O sea, el bautismo no le sirvió. Vuelvo a decir que
uno que tiene Y fe. querer jugar a ser Dios, ¿no? No puedo ver el corazón de alguien, pero si alguien pierde su fe, eso no quiere decir que no tenía fe o que el bautismo era menos poderoso. El bautismo, si bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se aplican todos los versículos que acabamos de estudiar, los versículos del poder, el perdón, la salvación, la importancia, la conexión que tenemos con Dios, la ropa perfecta de Cristo, todos los versículos se aplican en el bautismo. A ver, Ricardo Ramos. Una consulta. Sí. Aquí en América Latina, casi todos son bautizados dentro de la Iglesia Católica. Yo creo que el 90 o 95% de la gente es bautizada en la Iglesia Católica. El otro por ciento será la Iglesia Cristiana, la Iglesia Evangélica, la Iglesia... Ese bautismo de la Iglesia Católica, por eso yo tengo un pésimo concepto de la Iglesia Católica, que es la ramera, que todo eso, que ejerza un bautismo sobre niños. Ese bautismo es válido, porque por ser la Iglesia Católica, al 90% de los latinoamericanos los bautiza, y ese 90% se salva como el 3%, 5%. Entonces el bautismo no sirve de nada. En la Iglesia Católica Romana hay muchas enseñanzas que no son bíblicas y van en contra de la enseñanza de Jesús. Pero el bautismo no es uno de ellos, de hecho, porque volvemos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de qué es un bautismo? Según la Biblia, Jesús nos dice, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con agua. ¿Y qué hace la Iglesia Católica Romana? Ellos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con agua. Entonces, a pesar de las muchas cosas que no estoy de acuerdo y la Biblia no está de acuerdo, en la Iglesia Católica Romana, el bautismo en la Iglesia Católica Romana sí es válido. Estoy repitiendo, me repito mucho, lo siento, pero ustedes sigan con esta línea que parece que ustedes están diciendo que si alguien pierde su fe, eso significa que no sirvió de nada. Eso no es bíblico. La Biblia habla de la fe como una planta, y una planta necesita agua constante. Entonces, si uno recibe la fe en el bautismo como un bebé, queremos seguir regando la planta. Si dejamos de regar, dar agua a la planta, se muere. Eso no hace que el bautismo sea menos efectivo. Significa que la planta murió por falta de agua. ¿Alguna? Pastor. Sí. Soy Jaime nuevamente. Sí, adelante, Jaime. Yo creo que es mi punto de vista, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es recibir a Jesús en el corazón como Salvador. Luego los demás mandamientos que están por hacerse o que se pueden hacer, pues hay que hacerlos por obediencia, ¿verdad? Como el bautismo. Porque al final yo creo que el tema de la salvación, Dios ya nos predestinó por su bendita gracia. Según Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De repente nos ahogamos en un vaso de agua y ya no vale la pena tanta polémica porque ya fuimos predestinados desde antes que naciésemos. Así que si vamos a ser santos es porque desde que se construyera el mundo, pues desde que antes que Dios hiciera el mundo ya estábamos predestinados para su gloria. Sí, pues muchas gracias por sus comentarios. No olvide de los versículos que
escucha, porque estudiamos. Entonces, la Biblia no habla de esa manera acerca del bautismo. La Biblia habla acerca de un bautismo que es poderoso, que nos da la salvación, que nos convierte, que nos da el perdón de los pecados, que crea la fe y que, que nuestro Dios usa para salvarnos. Entonces, hay que respaldar todo lo que creemos con la Biblia. Amén. Sí, pero quedó todavía en el aire el asunto del bautismo del Espíritu Santo, porque sí hay dos bautismos según la Biblia. El bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es mejor? Para mí es mejor el bautismo del Espíritu Santo porque es cuando uno recibe la salvación en Cristo Jesús, cuando uno pone su fe en Jesús como el Salvador del alma, del Espíritu, porque al fin y al cabo lo que se salva es el alma, el Espíritu, porque este cuerpo al fin y al cabo va a la tierra. ¿Y puede respaldar eso con la Biblia? Tendría que darme un tiempito para, en la próxima clase, quizá pueda yo darle las citas bíblicas. Ok, muy bien. Yo diría que no hay regalos más grandes que el perdón de los pecados, la vida y la salvación. Y eso es lo que el bautismo de agua nos da. Y la Biblia habla en Efesios de un solo bautismo. Entonces, yo diría que, de hecho, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de agua es la misma cosa, porque la conversión y la fe son lo importante en nuestra vida y nos salvan. Nunca queremos desviarnos de la palabra de Dios y siempre queremos usar los versículos. Entonces, revisen los versículos que estudiamos. Revísenlos. Son muy importantes. Yo sé que lo que estudiamos hoy es un tema muy grande y muy importante y algo muy nuevo para ustedes, algunos de ustedes. Está bien. Revisen la Biblia. Sí. Aquí en San Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Está hablando Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, refiriéndose a Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Exacto. Ese es el respaldo bíblico. Eso fue Pentecostés, sí. Muy bien. Lidia, usted levantó su mano. Sí, yo hace rato quería comentar, si nosotros vemos todo lo que dice la Biblia, analizamos los versículos, pero nos fijamos en el ejemplo que Jesús nos dejó a nosotros, que cuando Jesús fue un bebé, fue llevado por sus padres al templo para recibir la bendición de Dios. Y cuando fue grande, sin haber tenido pecado, Él fue bautizado como para darnos a nosotros un ejemplo del bautismo. Por eso yo creo en el bautismo de cuando la persona cree y después se bautiza. Y cuando es un bebé, recibe la bendición de Dios y a través de la comunión, de las reuniones de ir a la iglesia, de recibir la palabra, va creciendo en la fe hasta que llega el momento en que toma la decisión de creer. Esa es mi posición. Sí, gracias. ¿Es un pecado bautizarse a los 25 años? ¿O qué pasa cuando uno llega a la fe a los 45 años? ¿Es un pecado porque no tiene 30 años? Eso sería una pregunta. Otra pregunta o comentario es que Dios nunca nos manda a bautizar a los 30 años. Nunca. Es una descripción. Queremos distinguir entre una descripción y un mandato. Descripción y mandato. La Biblia nunca dice que nos bauticemos a los 30 años. Y también queremos revisar
nosotros no podemos convertirnos a nosotros mismos. El Espíritu Santo tiene que hacer eso. Ok, pues ya estamos pasando la hora. Yo sé que hay más preguntas. Podemos seguir en el grupo de WhatsApp y también tenemos un día más de estudio del bautismo. El jueves vamos a continuar nuestro estudio del bautismo y pueden meditar los versículos. Siempre usan y mediten los versículos. No, es muy fácil tener una opinión, pero respalden sus respuestas y sus opiniones con la Biblia en todo. A ver, ¿qué horas son? Casi 2 horas. Muchas gracias por su paciencia en todo. Gracias por sus preguntas, son muy importantes. Gracias por sus conversaciones y todo eso. Nunca quiero ofenderles en nada. Yo quiero hablar la palabra de Dios con ustedes. Entonces, si les he ofendido en algo, perdónenme por eso, pero por favor revisen lo que dice la Biblia. A veces tiene algo muy chocante, pero la Biblia es nuestra fuente de nuestras enseñanzas. Muchas gracias otra vez. Voy a dejar de compartir y vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, gracias por tu gracia para con nosotros. Es tu amor inmerecido. Realmente no merecemos nada de tu gracia. Somos pecadores desde la concepción. Gracias por el bautismo que nos salva. Gracias por las promesas. Gracias por hacernos hijos tuyos en el bautismo. Ayúdanos a apreciar tu regalo que nos da el perdón, la vida y la salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias. Y el Señor nos siga bendiciendo.